hizo que tu familia te rogara que no te casaras con esa persona? ¿Y tenían razón? Historia 1. Mi madre lloró el día que le dije que estaba comprometido con Rachel. No eran lágrimas de felicidad, sino sollozos silenciosos y agotados. Nunca le gustó Rachel, pero jamás había estado tan emocional. Lo ignoré, pensando que solo era sobreprotectora. Rachel era ruidosa, tenía opiniones fuertes y un temperamento corto. Sí, pero yo amaba su intensidad. Nos casamos. A los 6 meses, dejó su trabajo y esperaba que yo cubriera todos los gastos. Descubrí que tenía más de $60,000 en deudas, algo que dijo que se le había olvidado mencionar. Las discusiones se volvieron violentas. Arrojaba platos y una vez me empujó por unas escaleras. Mi hermana me rogaba que saliera de ahí. Terminó con una orden de alejamiento y un divorcio que me drenó emocional y financieramente. Mi madre fue quien me recogió en el juzgado el día que se finalizó todo. No dijo "te lo dije". Solo me tomó la mano mientras yo lloraba en el auto. Historia 2. Él era encantador. Demasiado encantador. Mi papá decía que le recordaba a un vendedor de autos usados. Mis hermanos lo llamaban una señal de alarma ambulante con traje de diseñador. Pensé que estaban celosos porque por fin había encontrado a alguien exitoso. Tenía algunos gimnasios, conducía un Tesla y siempre pagaba la cuenta. Nos casamos en Aruba, solo nosotros dos. Pero al regresar, todo cambió. Sus negocios no estaban a su nombre. Todo era alquilado. Y no pagaba impuestos. De nada. Resultó ser un estafador. Un año después, estaba endeudada con miles de dólares por préstamos que él sacó a mi nombre y luego desapareció. Tuve que luchar con uñas y dientes para que el IRS me dejara en paz. Lo peor, mi hermanito había encontrado un artículo sobre él siendo demandado en 2014 y trató de mostrármelo. Me reí y le dije que debía ser otra persona. No lo era. Historia 3. Mi familia no la detestaba. Solo se sentían incómodos. Nunca participaba realmente. En las cenas, se quedaba en silencio o miraba su celular. Pensé que era por timidez. Pero mi abuela, bendita su franqueza, una vez dijo: "No te mira como alguien enamorada. Nos casamos de todas formas". Y la verdad me golpeó en la luna de miel. Era fría. No era cruel, solo emocionalmente ausente. No quería hablar ni hacer nada juntos. Sentía que me había casado con una desconocida. Pensé que era estrés o nervios. A los 3 meses, me confesó que se casó conmigo porque pensaba que debería estar enamorada. Pero no lo estaba. Se mudó. Así, sin más. Sin engaños, sin gritos. Solo desapareció. Mi familia nunca se regodeó. Pero lo vi en sus ojos. Sabían que ella nunca me amó como yo a ella. Ojalá los hubiera escuchado. Historia 4. Mis padres se negaron rotundamente a asistir a nuestra boda. Dijeron que no bendecirían un matrimonio basado en la manipulación. Les dije que estaban siendo dramáticos. Mi esposa era increíblemente dulce. Conmigo. Pero con los demás, tenía una manera de destruir a la gente con una sonrisa. En Navidad, insultó el peso de mi hermana y luego dijo que era solo una broma. Hizo llorar a mi madre 2 veces. Pero yo estaba cegado por lo cariñosa que era cuando estábamos solos. Tuvo que nacer nuestra hija para que yo viera la verdad. Empezó a usarla para controlarme. Amenazaba con llevársela si no hacía exactamente lo que quería. El gaslighting era constante. Una noche, me dejó fuera de casa por no haber comprado la marca correcta de leche. Mis padres fueron quienes pagaron al abogado de custodia. Dijeron que no querían decir "te lo dijimos", pero les hice decirlo de todos modos. Se lo ganaron. Historia 5. Todos me advirtieron sobre Nate. Mi madre decía que tenía ojos de enojo. Mi mejor amiga decía que hablaba demasiado de sí mismo. Mi padre, que jamás intervenía, me pidió que bajara el ritmo y simplemente me limitara a observar. Pero yo estaba enamorada de cómo Nate me hacía sentir como la única persona en el mundo. Nos comprometimos después de 8 meses. Nos casamos 4 meses después. El día antes de la boda, mi prima intentó apartarme para mostrarme capturas de pantalla de mensajes que Nate le había enviado. Cosas raras. Coqueteos. Me negué a leerlos. 2 años después, encontré su segundo teléfono. No tenía una, ni dos, sino 4 relaciones activas, con mujeres a las que les decía que estaba divorciado y compartía la crianza con una ex loca. Esa ex loca era yo. Tenía cuentas falsas en redes sociales e incluso presentó a una de las mujeres a la bebé de un amigo, nuestra hija. Me divorcié con una furia que no sabía que tenía. Ahora creo en la intuición y creo en las advertencias de la familia. Ellos vieron lo que yo me negaba a ver. Historia 6. Mi familia no odiaba a Alan. De hecho, les caía demasiado bien. Ese era el problema. Decían que era demasiado pulido,
demasiado encantador, como si estuviera recitando un guión para ganárselos. Pensé que estaban paranoicos, así que me casé con él. Nos mudamos a Chicago, lejos de mi ciudad natal. Fue entonces cuando el encanto desapareció. Alan necesitaba control. No de forma agresiva o gritona, no alzaba la voz. Era sutil. Vigilaba nuestra cuenta conjunta con una intensidad inquietante. Si gastaba más de $30 sin consultarle, se volvía frío. Escondía mis llaves cuando discutíamos. Decía cosas como, suerte tienes que aguanto tus cambios de humor, en medio de conversaciones normales. Eventualmente dejé de ver a mis amigos. Dejé de llamar a casa. Me había convencido de que yo era agotadora, desagradecida, egoísta. Tuvo que venir mi hermana menor, sin avisar, para despertarme. Vio cómo me sobresaltaba cuando él entraba en la habitación. Cómo decía perdón 4 veces seguidas por interrumpirlo. No gritó ni lloró. Solo me tomó la mano y dijo, esto no es amor, es sumisión. Me fui 6 semanas después. Mi familia nunca me culpó. Solo estaban felices de que salí de ahí. Historia 7. Mi prometido me mintió. Solo una vez. Al menos, eso fue lo que dijo. Mi familia no se lo creyó. Me dijeron que alguien que miente sobre una cosa probablemente miente sobre más. ¿La mentira? Su trabajo. Me dijo que era analista financiero. En realidad, estaba desempleado y sobrevivía con operaciones de bolsa diarias y el dinero de sus padres. No lo supe hasta que firmamos un contrato de alquiler juntos. Lo perdoné. Dijo que le daba vergüenza y quería impresionarme. Avance rápido. Comenzamos a planear la boda. Todos los proveedores me pedían anticipos. Él decía que estaba moviendo dinero. Yo cubría el servicio de catering, al fotógrafo y la mitad del local. Ya había gastado $14,000 cuando me di cuenta de que él no tenía ni un centavo. 2 semanas antes de la boda, encontré mensajes. Llevaba meses escribiéndoles a otras mujeres, diciéndoles que su prometida no lo entendía y que en realidad no pensaba casarse. Lo confronté. Se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Cancelé la boda. Mi padre y mi hermano alquilaron una camioneta, empacaron mis cosas y me ayudaron a mudarme con ellos esa misma noche. Mi madre dijo que quería llorar de alivio. Historia 8. Él era mayor, 15 años mayor. Eso ya preocupaba a mi familia. Pero no fue la diferencia de edad lo que los hizo rogarme que no me casara. Fue cómo me trataba. Decían que me hablaba, no conmigo. Que me interrumpía. Que me corregía delante de otras personas. Que contaba historias donde siempre era la ingenua o la tonta. Les dije que eran demasiado sensibles. Yo lo veía como bromas cariñosas. Resultó que no eran bromas. Era su forma de verme. El día de la boda, hizo un brindis en el que dijo, siempre quise una esposa a la que pudiera moldear. La gente se rió. A mí se me revolvió el estómago. Con el tiempo, noté que cada vez quedaba menos de mí. Ya no pintaba. Apenas leía. Mis pasatiempos fueron reemplazados por los suyos. Mis opiniones se apagaron. Decía, siempre exageras todo, cuando yo no estaba de acuerdo. Y, eventualmente, dejé de discrepar. El día que lo dejé, le dije a mi madre, ya no sé quién soy. Me abrazó y susurró, he estado esperando a que volvieras. Historia 9. La noche antes de mi boda, mi hermano me tomó aparte y me dijo, si tienes aunque sea una duda, yo manejo el auto de escape. Me reí. Ojalá no lo hubiera hecho. Mi exesposa era impredecible. No de manera divertida o espontánea, sino de ira impredecible. Me atraía su pasión, su caos. Nuestros momentos buenos eran intensos, pero los malos, aterradores. Una vez me gritó frente a mis compañeros de trabajo porque no respondí un mensaje. Desaparecía durante días y volvía como si nada. Siempre la perdonaba porque pensaba que eso era el amor. Desordenado, intenso, dramático. Nos casamos en una ceremonia con velas en el bosque. Romántico, dramático, justo como a ella le gustaba. Pero en menos de un año, el drama se volvió destrucción. Se gastó nuestros ahorros en compras impulsivas y me arrojó un jarrón a la cabeza cuando intenté detenerla. La terapia no ayudó. La medicación tampoco. Se negó a ambas. Me culpaba de todo y decía que el problema era yo. Finalmente, acepté la oferta de mi hermano. 3 años tarde. Apareció a las 2 de la mañana y me ayudó a empacar una sola bolsa de viaje. No dijo te lo dije. Solo me dio un café y dijo, vámonos. Historia 10. Me enamoré de un hombre que no existía. No literalmente, pero casi. Se llamaba Marcus. Para mí era un sueño. Gentil, inteligente, de voz suave. Hablaba de libros. Escuchaba. Siempre me hacía sentir vista. Mi papá no confiaba en él. Decía que era demasiado perfecto,
como si estuviera audicionando para un papel. Mi mamá era cortés pero escéptica. Mi mejor amiga dijo que le daba cosita, aunque no sabía explicar por qué. Nos casamos después de 2 años juntos. Me sentía afortunada, bendecida incluso. Un año después, empecé a recibir mensajes extraños, de mujeres. Una me dijo que era su novia desde hacía 5 años. Simplemente había desaparecido un día. Otra dijo que lo había conocido en una app de citas hacía 2 semanas, y él le dijo que era soltero. Y de ahí todo se desmoronó. Había creado vidas paralelas, títulos de trabajo falsos, cuentas de redes sociales distintas, incluso segundos nombres diferentes. Era un estafador emocional. No robaba dinero, pero robaba años. Robaba confianza. Nunca me gritó ni me hizo daño físico. Pero cuando lo confronté, solo dijo, no se suponía que lo descubrieras. Mi familia no bailó sobre la tumba de mi matrimonio. Pero sí hicieron una fiesta el día que se finalizó el divorcio. Historia 11. Cuando le dije a mi familia que me iba a casar con un hombre que conocí en un retiro espiritual en Bali, sonrieron con cortesía, excepto mi hermana. Hizo una sola pregunta. ¿Él vive en la realidad? Le dije que sí, por supuesto. Meditaba, trabajaba de forma remota como coach de bienestar y creía en vivir ligero. Nos casamos en una playa, con votos descalzos y bendiciones de cristales. Se sentía mágico. Pero la realidad llegó rápido y con fuerza. No creía en impuestos, ni en pagar alquiler, ni en tener trabajos. Me dijo que el capitalismo era una enfermedad y que el amor debería bastar para alimentarnos. Yo cubría los gastos mientras él trabajaba en un podcast de sanación que nunca salió. Decía que podía manifestar nuestra comida y que no entendía por qué quería contratar un seguro médico. Culpa mis migrañas a una alineación de aura defectuosa. Cuando finalmente le dije que me estaba ahogando en estrés, me acusó de estar espiritualmente desconectada. Me fui con 2 bolsas de basura llenas de ropa y deudas a mi nombre. Mi hermana me recibió en el aeropuerto. No dijo ni una palabra. Solo me dio una botella de agua y nos reservó un masaje. Historia 12. Mi ex esposo era bombero. Respetado, confiable, el héroe de todos. Cuando lo presenté a mi familia, quedaron deslumbrados. Pero mi abuela, tan aguda como siempre, me tomó del brazo y dijo, hay algo detrás de sus ojos. No confío en eso. Pensé que solo estaba siendo desconfiada. Nos casamos después de 2 años. Los primeros 6 meses fueron maravillosos. Luego empezó la bebida. Poco a poco, y luego de golpe. Él decía que era por el estrés. Yo le buscaba excusas. Ser bombero es traumático, ¿no? Pero no era solo el alcohol. Era el juego. Luego las desapariciones. Como aquella vez que se llevó mi coche y desapareció por 3 días, volvió sin explicación y con una luz trasera rota. Mentía con tanta naturalidad que se volvió parte de la rutina. Después supe que había empeñado el anillo de mi abuela, una reliquia que me había regalado el día de la boda. No era malvado, solo vacío, perdido, y yo no podía salvarlo. Mi familia nunca se burló, pero cuando regresé a casa, mi abuela me sostuvo la cara y me dijo, tú merecías un hombre que buscara la paz, no el caos. Historia 13. Me casé con mi amigo de la infancia. Nos reencontramos a finales de nuestros 20. Parecía el destino. 2 personas del mismo pueblo, mismos recuerdos, mismas risas. Mis padres lo adoraban cuando éramos niños, pero cuando les dije que estábamos comprometidos, se quedaron en silencio. Ellos recordaban cosas que yo había olvidado, o elegido olvidar. Cómo me humillaba en la secundaria. Cómo me dejaba sola en los bailes. Cómo nunca pedía perdón por nada. Ellos no veían amor, veían un patrón. Pero yo quería un final de cuento. Así que me casé con él. Nunca gritó, nunca fue infiel. Pero tampoco estuvo presente. Estaba sola en todos los sentidos. Emocional, mentalmente. No me consoló cuando mi papá enfermó. No celebró cuando me ascendieron. Era como vivir con una sombra. Con el tiempo, entendí que nunca me vio como una compañera. Yo era un trofeo nostálgico, algo que podía poner en un estante para demostrar que había ganado. Cuando me fui, no me pidió que me quedara. Solo asintió y dijo, tiene sentido. Mi mamá me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería. Luego susurró, finalmente te elegiste a ti. Estoy orgullosa. Historia 14. Ella era mi profesora. Técnicamente, no estaba prohibido. Empezamos a salir después de que terminara el semestre. Pero mi familia estaba horrorizada. Era 13 años mayor, divorciada 2 veces y tenía cierta fama. Pensé que estaban siendo prejuiciosos. Ellos decían que yo era ingenuo. Ella era brillante, carismática, con experiencia. Y al principio me hacía sentir visto. Pero con el tiempo me hizo sentir pequeño. En las cenas me corregía constantemente.
No, lo que él quería decir era... Se volvió su frase favorita. Una vez se rió de un cuento que escribí y dijo, «Ay, amor, qué lindo. Tal vez deberías quedarte con la no ficción». Pensé que era amor duro. Luego entendí que era condescendencia. El punto de quiebre fue cuando, frente a sus colegas, se refirió a mí como su proyecto. Lo he estado ayudando a descubrir su potencial, dijo sonriendo. Me sentí como un perro callejero que había vestido para lucir bien ante los demás. Cuando la dejé, me dijo que estaba exagerando. ¿Mi familia? No dijo nada. Mi papá solo me preparó café y puso mi disco favorito. Ese silencio lo dijo todo. Historia 15. Nos conocimos en la iglesia. Todos decían que él era un hombre de Dios. Mis padres estaban encantados. Venía de una familia respetada, citaba las escrituras como poesía y trabajaba como voluntario con los jóvenes. Pero mi hermano desconfiaba. Me dijo, «¿Nunca habla de ti? Solo de lo que tú haces por su imagen». Yo lo ignoré. Tal vez celos, pensé. La boda fue perfecta. El matrimonio, no tanto. Él controlaba todo. El dinero, con quién podía ser amiga, cuándo podía ver a mi familia. Si discutía, me decía que estaba siendo pecadora. Usaba la fe como un arma, torciendo versículos para avergonzarme. Vigilaba mis mensajes, mi ropa, mis redes sociales. Todo bajo la excusa de ser líder espiritual. Eventualmente, dejé de reconocerme. Pensé que tal vez el problema era yo, que no era lo suficientemente sumisa. Hasta que le conté todo a la esposa de un pastor visitante, y rompió en llanto. Me dijo que lo que yo describía era abuso espiritual. Me fui en medio de la noche. Mi hermano cruzó estados para buscarme. Me esperó en una gasolinera con una sudadera y comida rápida. Cuando lloré, me dijo, «Nadie merece ser menos amado que por la persona con la que se casó». Historia 16. Ella era veterinaria. Dulce, tranquila, siempre con un leve aroma a lavanda y champú para perros. Mis padres la adoraron al principio, hasta que notaron algo que yo no veía: su tendencia a reescribir la realidad. Contaba historias que no cuadraban, detalles pequeños, como decir que había estudiado en Alemania cuando yo sabía que nunca había salido del país. Afirmaba que se había graduado con los mejores promedios, pero no podía nombrar a un solo profesor. Mi papá es maestro jubilado, lo notó enseguida. Yo lo ignoré. Pensé que todos exageraban un poco. Pero luego empeoró. Mentía sobre nuestras peleas. Le decía a su familia que yo era controlador o inestable. Torcía conversaciones que habíamos tenido apenas minutos antes. Empecé a grabar nuestras discusiones porque creía que me estaba volviendo loco. Resultó que tenía una condición llamada pseudología fantástica, mentira compulsiva derivada de un trauma psicológico. Eso no la hacía malvada, pero sí hacía imposible confiar en ella. Cuando la dejé, le dijo a todos que la había engañado y abandonado. Yo no corregí la versión, solo quería paz. Mi mamá me abrazó y dijo, «No me importa lo que le diga al mundo. Solo me alegra que hayas descubierto la verdad». Historia 17. Él era mi jefe. O al menos, lo fue hasta que Recursos Humanos intervino, y él renunció voluntariamente. A mi familia nunca le gustó esa dinámica. Decían que no era una relación sino una jerarquía. Yo decía que no entendían las dinámicas de poder en el amor moderno. Yo tenía poco más de 20, y él estaba en sus 40. Carismático, exitoso y muy atento. Nos casamos en una ceremonia civil muy discreta. Mi papá se negó a asistir. Pasaron unos 6 meses antes de que el mentoreo se convirtiera en microgestión. Criticaba cómo cargaba el lavavajillas. Me daba retroalimentación de desempeño durante la cena. Me decía que reconsiderara mi tono cuando hacía preguntas. Empecé a sentirme como una empleada otra vez. Luego vino la manipulación emocional. Me hacía sentir culpable. Me gaslighteaba. Me acusaba de ser inmadura si lo confrontaba. Una vez, después de que no estuve de acuerdo con él sobre unas vacaciones, me dejó de hablar durante 5 días. Y luego dijo que yo era la pasivo-agresiva. Mi salida no fue escandalosa. Fue una caminata tranquila por la puerta principal con una sola maleta. Mi papá me esperaba afuera y simplemente dijo, «Me alegra que hayas entregado tu renuncia». Historia 18. Yo era viuda cuando lo conocí. Fue el primer hombre que me hizo reír de nuevo. Mi familia se sintió aliviada, al principio. Luego, preocupada. Él nunca se había casado. No tenía relaciones duraderas ni amigos cercanos. Decía que simplemente había superado a la gente. Mi hermana dijo que así no funcionan las amistades adultas normales. Aún así, seguí adelante. Necesitaba creer en las segundas oportunidades. Nos casamos tras 8 meses. Se mudó conmigo, y ahí vi la verdad. Emocionalmente era un niño. Cualquier desacuerdo mínimo lo hacía encerrarse. Se perdía en su celular durante horas.
No celebró el cumpleaños de mi hijo porque no le gustan las multitudes. Nunca respondía, te amo. Solo decía, ya lo sabes. Eventualmente entendí que no quería una pareja. Quería ser adorado, tolerado, dejado en paz. Cuando le pedí una separación dijo, sabía que esto no duraría. Aún estabas de luto por tu esposo. Eso dolió más que el divorcio en sí. Mi mamá me miró a los ojos y dijo, está bien querer amor de nuevo, pero tiene que querer estar contigo también. Historia 19. Ella era artista. Salvaje, vibrante, emocionalmente magnética. Ese tipo de persona que ilumina una habitación y la incendia al mismo tiempo. Mis amigos la llamaban intensa. Mi familia, peligrosa. Yo la llamaba la indicada. Nos casamos tras solo 5 meses. Estaba embriagado de enamoramiento. Me escribía poemas. Me dejaba notas de amor. Me hacía sentir como su musa. Luego desaparecía 2 días y volvía con los dedos manchados de pintura, sin explicación. Me convencí de que era parte de su proceso creativo. Pero los momentos buenos se volvieron más altos. Y los malos, oscuros. Gritaba, luego lloraba, luego prometía cambiar. Me decía que yo la había salvado, lo cual sonaba romántico, hasta que entendí que era manipulación. Se negaba a ir a terapia, decía que la medicación apagaba su fuego. Una noche, destrozó el apartamento después de una pelea. Arrojó todos sus lienzos a la bañera y encendió una vela junto a ellos. Ahí supe que tenía que irme. Salí descalzo. Llamé a mi hermano desde una gasolinera. Me dijo, no voy a decir que te lo advertí. Solo voy a decir, gracias por sobrevivir a esto. Historia 20. Nos conocimos en un hospital. Yo visitaba a mi abuela. Él era enfermero del piso. Amable, sereno, con una calma que me hacía sentir segura. Tomamos un café una vez, luego vinieron las cenas, y luego el amor. A mi familia le cayó bien, pero mi prima, que también trabajaba en salud, dijo algo raro. Siempre encuentra parejas en hospitales. ¿No te parece extraño? Pensé que era coincidencia. Hasta que me di cuenta de que todas sus ex eran pacientes o visitantes en duelo. Se sentía atraído por la gente con dolor. Nos casamos en una ceremonia pequeña, solo con algunos amigos. Pero cuando yo comencé a mejorar, emocional y físicamente, él cambió. Se volvió distante, frío, como si hubiera perdido el interés. No quería una pareja, quería a alguien que lo necesitara. Cuando traté de crecer de nuevo, tomar más horas de trabajo, ver a mis amigos, sonreír más, él se alejó aún más. Luego vinieron los chantajes emocionales. Antes eras más sensible, decía. Ya no lloras conmigo. Eventualmente lo entendí. No me amaba a mí, amaba mi duelo. Cuando me fui, mi prima solo dijo, sabía que se quedaría solo mientras estuvieras rota. Historia 21. Ella era prima de mi compañera de cuarto en la universidad. Empezamos a salir después de reencontrarnos en una boda. Era apasionada por el activismo, siempre protestando por algo o iniciando una petición. Admiraba su energía, su fuego. Pero a mi familia no le impresionó. Mi papá decía, es como si siempre estuviera actuando. Mi mamá advirtió, no confundas intensidad con integridad. Igual, me casé con ella. Pronto noté un patrón. Solo mostraba pasión cuando había público. En casa, era distante, perezosa, y pasaba horas curando su activismo en redes sociales mientras ignoraba nuestra relación. Nunca preguntaba por mi día, nunca ayudaba con nada, pero publicaba constantemente sobre nuestro matrimonio perfecto, y me etiquetaba con hashtags como Sao, pareja poderosa. Una noche, llegué temprano y la escuché grabando un video para TikTok. Lloraba falsamente sobre abuso emocional por parte de una pareja fría y negligente. Estaba hablando de mí. La confronté y sonrió como si yo fuera parte del guión. Es contenido, dijo. Mi familia no celebró el divorcio. Pero cuando les conté lo que pasó, mi hermana simplemente dijo, no estábamos en contra de ella. Solo queríamos protegerte. Historia 22. Él era mi vecino desde la infancia. Callado, educado, trabajador, alguien que ni notarías, a menos que miraras con atención. Después de relaciones tóxicas, él se sentía como una manta cálida, seguro y predecible. Mis padres no se opusieron abiertamente, pero dudaron. Mi papá dijo, a veces lo que se siente seguro solo es familiar. No necesariamente lo correcto. No lo entendí, hasta que lo entendí. Nunca alzó la voz, nunca dio un portazo, pero poco a poco fue cerrando mi mundo. No quería que trabajara hasta tarde. No quería que viera a mis amigos. Decía que era más de esposa, enfocarse en el hogar. Al principio parecía amor. Luego, se sintió como una jaula. Con el tiempo, entendí que no me veía como persona, solo como un rol. Una buena esposa. Un hogar silencioso.
La cena servida a una hora fija. No le interesaba en quién me estaba convirtiendo, solo en quién podía dejar de ser. Cuando finalmente me fui, él dijo, pero tú fuiste quien dijo que quería paz. Mi mamá me recogió en la entrada de la casa. Lloré durante todo el trayecto en auto. Ella me dijo, amor, la paz no es silencio. Es libertad. Historia 23. Él era sordo y me encantaba que no dejara que eso lo definiera. Nos conocimos en un grupo de encuentro de lengua de señas y conectamos rápidamente. Era gracioso, artístico e increíblemente inteligente. Mi familia lo admiraba, pero no estaban seguros de que yo me estuviera lanzando demasiado rápido. Mi primo, que también es sordo, me apartó y me dijo, es encantador, pero cuidado con el control emocional. Eso no tiene nada que ver con oír o no. No quise escucharlo. Pronto empezó a hacerme sentir culpable por pasar tiempo con otras personas, incluso con amigos de la comunidad sorda. Decía que estaba eligiendo la cultura oyente, cada vez que no estaba de acuerdo con él. Usaba discursos de identidad para manipularme, diciéndome que no era lo suficientemente solidaria, si no hacía todo a su manera. Una vez, durante una pelea, me señaló con las manos. ¿Estás conmigo o estás contra mí? No hay punto medio, y ahí lo entendí. No quería una pareja. Quería lealtad. Absoluta. Inquestionable. Me fui. Mi primo me firmó despacio y con cuidado. Quería estar equivocado. Pero estoy orgulloso de que te hayas ido de todos modos.